Soy mozo de almacén en Amazon, en el almacén de San Fernando de Henares. Llevo casi 9 años. Te están midiendo el tiempo que tarda desde una ubicación a otra. Cuando estás empaquetando, el tiempo que tardas en empaquetar una cámara de fotos, una memoria USB, un libro y todo ese tipo de presión continuamente. Vimos como más de 5 ambulancias vinieron a atender a ataques de ansiedad de compañeros que no podían con esa presión. Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, soy Alex Letosa, bienvenidos y bienvenidas al podcast Caminar Quieto de Educatul. Ya sabes, el podcast en el que vamos a avanzar, pero también nos vamos a detener en el camino para disfrutar de cada momento que lo merezca. Estamos otra vez a martes, son las 5 de la mañana y ya sabes que depende de cuándo me escuches, pues te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a hablar de salud mental y entorno laboral. Escuchábamos al inicio del podcast este trabajador de Amazon en una información de Radio Televisión Española en la que explicaba las condiciones de trabajo en las que se ven sometidos y el porcentaje de ansiedad y estrés que nos encontramos en el trabajo. Y este va a ser el tema sobre el que vamos a hablar hoy, sobre el que también os hice una consulta en Instagram. Y quiero agradecer a todas las personas que participasteis y colaborasteis en la consulta que os hice y, como no, hoy agradeceros a muchos y a muchas de vosotros y de vosotras personalmente el hecho de que siempre estáis ahí a través de las redes. Muchísimas gracias. Caminar Quieto es un proyecto vivo sobre actualidad, psicología y educación que quiere compartir otra manera de ver la vida contando con tu colaboración. Una mirada que refleja que se puede caminar y avanzar, pero deteniéndose en el camino para disfrutarlo. Queremos fomentar el respeto por los procesos de desarrollo de toda persona. Si quieres caminar quieto o quieta con nosotros, puedes suscribirte o hacerte mecenas en caminarquieto.com. Bueno, ¿y por qué tratamos este tema en el podcast de hoy? Pues porque es una de las realidades que nos encontramos en consulta cada vez más. Es en mi caso, por ejemplo, muchísimas personas que vienen con una sintomatología de ansiedad, de estrés, de trastornos de estado de ánimo, y mucha causa de esa ansiedad, de ese estrés y de esos trastornos del estado de ánimo provienen del ambiente laboral. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo para que cada vez más personas se sientan en esta situación? Y aquí viene el motivo del podcast, y es que por todos estos años que llevo a nivel profesional trabajando temas de ansiedad, estrés, de trastornos del estado de ánimo, de acompañar a familias, a padres y madres en la educación de sus hijos, pues me encuentro lo mismo, y es que cada vez el entorno laboral está siendo un foco de ansiedad y estrés. También he hecho talleres para la gestión y control de la ansiedad y del estrés en muchas empresas, y os comentaré también pequeños detalles de lo que he podido observar. Pero antes quería hacer referencia a la consulta que os lancé en Instagram, agradecer a todas las personas que contestasteis. También quiero agradecer a que cada vez más personas estáis siguiendo el podcast. Ya pasamos de las 4.200 descargas, y os quiero agradecer mucho el hecho de que sigáis el podcast y de que os sea útil. Por eso también os quería recomendar que si queréis recibir el podcast cada martes, recordad de seguir el podcast Caminar Quieto en cualquiera de las plataformas en la que lo escucháis. Recordad que estamos yo creo que en todas las plataformas, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast, en Spreaker, bueno, en todas las plataformas, en Spotify nos encontrarás. Pero sí que es importante que le des al seguir el podcast
y a la campanita para recibir los avisos. Así cada vez que cuelgue un podcast vas a recibir la notificación. Pues eso, quería daros las gracias por el seguimiento del podcast, sobre todo en Iberoamérica, donde cada vez hay más personas que escuchan el podcast y que siguen el podcast. Y bueno, haciendo referencia a la consulta de Instagram en la que os preguntaba directamente si qué grado de ansiedad sentíais en vuestro entorno laboral o con vuestra situación laboral. Y bueno, las respuestas pues yo creo que van un poquito en la línea de lo que yo he podido observar a nivel profesional. Y es que del 24% de las respuestas decían de 0 a 2, es decir, prácticamente nada de ansiedad y estrés. El 17% de 3 a 5, es decir, que aproximadamente un 40% menos de 5 de ansiedad, puntuando siempre de 0 a 10. Pero aquí vamos con el tema más preocupante. El 38% contestasteis de 6 a 8, es decir, vuestra situación laboral o vuestro entorno laboral os proporciona de 6 a 8 de ansiedad y estrés. Y el 21%, más de 9, es decir, entre 9 y 10, el 21%. Aquí ya hablamos de que la ansiedad que os está generando el entorno laboral ya es importante. Y bueno, quería, pues lo que os decía, agradecer personalmente a personas que siempre estáis ahí contestando en las redes, creando sinergias con nosotros, con Caminar Quieto y Educatul. Dar las gracias a Lambú Comunicación, a Ana Pertíñez, a Montse González Parera, a Emi Vilches, a Alex San Martín, a Top Kids, a Xavi Escuder, a Nerea Gavarre, a Ruth López, a Jesús Cinto, a Montserrat Roig, a Queralt, a Santi Llorens, mi querido Santi Llorens, a Jordi, a Albert Burralleras, a Nuria Manzano, a Marta Barrocal, a Poesía Galáctica, a Ruth, a Cristina, a Mónica Lifornia, me encanta tu nombre, a Nerea Gavarre, Xavi Escudé, a Tomás Garavito, a Mónica Escuder, bueno, etcétera, 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 a Marta Nicolau. Seguro que me estoy dejando a muchísimas personas, pero muchísimas gracias por alimentar el podcast, por seguirlo y por participar de las encuestas que hacemos como esta, ¿no? De esa ansiedad que nos proporciona el entorno laboral, que vemos que es muy elevada. Como os decía, por mi experiencia, pues estoy viendo eso, que muchísimas de las personas que vienen, el problema viene del entorno laboral, de la situación laboral que estamos viviendo, sobre todo en nuestro país, en nuestro Estado español, porque hay otros lugares donde no está sucediendo esto, sobre todo por las políticas de empresa a la hora de cuidar a las personas. Recordad aquello que hablábamos cuando en un anterior podcast hablábamos del Hygge, que es la clave de la felicidad danesa en Dinamarca. Como, por ejemplo, en una empresa danesa, pues la gente tiene muy claro que cuando una persona se va antes de su trabajo, todo el mundo piensa, qué bien, ya ha acabado su trabajo. Y aquí, si alguien se va antes de su trabajo, todo el mundo está pensando que se está escaqueando. Pues esta es una pequeña mirada que lo que genera es esta situación de desconfianza, esta situación de tensión, esta situación en la que las empresas se centran más en el control y se tornan de alguna manera autoritarias, y esto pues no genera ninguna situación positiva. Os tengo que decir también que en los últimos 2 años yo veo que esto está cambiando. A nivel social se está haciendo todo un trabajo muy importante de concienciación de problemas de salud mental, y parece que las instituciones, las empresas están empezando a cambiar la mirada. Por eso también el motivo de este podcast. Hay mucho trabajo por hacer, así que vamos a ver de qué manera podemos trabajarlo para que esta situación la podamos revertir poquito a poco. Pues vamos allá, y bueno, como en consulta y en el podcast siempre os he estado dando herramientas
para que vosotros y vosotras podáis gestionar vuestro estrés, vuestra ansiedad, y siempre me he estado centrando en daros pautas y herramientas personales para que cada persona pueda mirar dentro de sí misma y pueda ver qué puede aplicar. La aceptación, los 7 principios del mindfulness, técnicas de relajación y de meditación, dar importancia a lo que realmente es importante, estrategias para los pensamientos negativos, girarlos a positivos. Recordad que el pensamiento nos pone 7 trampas que ya hemos trabajado en otros podcasts, pero todo esto son herramientas internas y hoy me quiero centrar en más allá, en qué es lo que va más allá de la persona. Porque, bueno, a menudo me he encontrado situaciones en las que me ha llamado una empresa y me ha dicho: oye Alex, nos interesaría que pudieras venir a hacer un trabajo y unos talleres para gestión del estrés, para dar a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras pinceladas y técnicas para poder gestionar el estrés. Cuando hemos hecho esta sesión de contacto y esta entrevista, he podido ver que en el taller iba a trabajar cosas que no iban a servir de mucho, porque la estructura, la organización de la empresa no era la adecuada para acompañar a las personas. Entonces, cuando me he centrado en estos puntos, algunas empresas parecía que ya no interesaba. Entonces no he querido hacer el taller, sinceramente. No me parece honesto ir a hacer un taller para dar herramientas a las personas cuando el problema no está en las personas, cuando el problema está en la estructura de la empresa. En cambio, en otras empresas, en las que he podido ver que sí, que hay otra manera de gestionar ese estrés laboral en la empresa, pues se ha tenido muy presente que la estructura era lo más importante y que además se quería dar un apoyo para las personas para que dentro de ellas no surja ninguna dificultad. Y en ese caso me ha parecido genial y perfecto poder hacer ese taller de gestión y de acompañamiento del estrés. Entonces, por eso os decía que cuando me ha pasado esto, cuando me ha sucedido esto, pues he dicho: ¿y si no hacemos el taller y nos centramos en ver qué puede hacer la empresa para acompañar a las personas en la mejora de su salud mental? Hay empresas que lo han aceptado y otras que no. Entonces, las que lo han aceptado se ha podido hacer un trabajo muy bonito y muy chulo. Y vamos a ver cuáles son estos consejos. Yo, por ejemplo, me baso en algunos consejos recomendados por una red de psicólogos y que, por ejemplo, los tiene muy bien resumidos en un artículo muy interesante, Matt Warnock, y bueno, os los voy a comentar porque yo, por ejemplo, a nivel empresarial los tengo muy presentes, porque para reducir el estrés laboral suceden a veces situaciones de estrés recurrentes que suelen producir un aumento de la presión arterial, puede producir dolores de cabeza, puede producir, se somatiza evidentemente porque el cuerpo te empieza a dar alarmas y alertas de que esto no está funcionando bien. Por eso, si es un trabajo de oficina, por ejemplo, pues se recomienda realizar ejercicios que incluyan respiraciones profundas, delegar tareas cuando se produzcan picos de estrés, ayudar cuando no los tienes a la persona que los tiene, crear este entorno laboral cooperativo donde nos ayudamos unos a otros, nos acompañamos unos a otros, pero donde la persona también tenga un estilo de vida saludable, ejercicio físico, y que la empresa tenga en cuenta que debe cuidar la vida personal de sus trabajadores y de sus trabajadoras. Y cuando decimos que debe cuidar su vida personal, quiere decir que debe dejar espacio para que pueda dormir bien, para que tenga un buen espacio de familia, para que tenga un buen espacio de ocio, para que pueda cuidar su salud personal. Y esto, si el trabajo lo invade todo, no va a ser posible. Así que, para reducir el estrés laboral, pues algunos de estos consejos es hablar sobre el estrés y sus síntomas, que esté presente en la empresa, que se pueda hablar, que se pueda reconocer. También que sea un entorno en el que se reconoce el esfuerzo y el trabajo de los empleados y las empleadas, que haya un reconocimiento del trabajo. No puede ser el hecho de que, es tu trabajo, es tu obligación y punto, ¿no? El trabajo se debe de reconocer porque nos ayuda a crecer y nos ayuda a seguir adelante. También ofrecer canales de comunicación bidireccional, que no solo haya una estructura jerárquica de arriba abajo, sino también de abajo arriba, o que sea lo más horizontal posible. Porque recordemos que la estructura de una empresa cooperativa es lo que va a ayudar a la satisfacción de todas las personas que se encuentran en el trabajo. También acortar los canales de comunicación, que la comunicación sea rápida, directa, sencilla y poder dar esa posibilidad. Luego, en trabajos sedentarios, fomentar la actividad física, que es clave para regular y el reducir el estrés. Es así de sencillo. Se puede probar, que la empresa tenga un espacio para actividad física, etcétera, etcétera. Pero la actividad física se debe fomentar.
También ofrecer apoyo, como los talleres que me han venido a buscar para hacer esos talleres, ¿no? Es decir, si la estructura la tenemos cuidada, pues vamos a ofrecer unos talleres o un apoyo profesional en momentos determinados. Hay empresas, por ejemplo, que tienen una dotación de horas de sesiones de psicología o de coaching para sus empleados y que pueden hacer uso si lo necesitan. También definir los límites de manera clara del trabajo y la responsabilidad. Que cada persona tenga claras cuáles son sus tareas, cómo las debe hacer, de qué manera las debe hacer y sus responsabilidades, que es sobre lo que debe responder. Y que esto no quede difuminado, que no quede difuso, porque entonces va a generar mucho estrés y mucha ansiedad. Otro aspecto importantísimo que debe tener el empresario es que las vacaciones son sagradas. El tiempo de descanso es sagrado, tanto fuera del horario laboral, en el día a día, como en el fin de semana, como en los días de vacaciones. Las personas necesitan descanso para cuidar su ocio, su sueño, su tiempo de familia, de amistades, etcétera, etcétera. Y esto debemos saber que aumenta la productividad. No seamos contrarios a lo que las evidencias científicas ya nos están dando. Aumenta la productividad con personas felices, competentes, implicadas y que se sienten satisfechas con su vida y con el trabajo. Otro punto importante es cuidar la formación continua. Existen muchos estudios que ya afirman que aprender algo nuevo ayuda a las personas a evitar el estrés. Te sientes que creces, y no verte presionada a ello, sino que además puedan aprender juntos los trabajadores, que podéis aprender para fomentar las dinámicas de equipo. Recordemos el hecho cooperativo, ganar todos juntos siempre, el win-win. Otro consejo importante es que la empresa tenga muy claro, y el trabajador también, que se debe separar las apps sociales privadas y las de uso profesional. Que el WhatsApp privado es una cosa, el WhatsApp profesional es otro, y que no debemos molestar a las personas en horas que no son intempestivas o que no son horas de vacaciones. Hay que cuidarlo al máximo posible. Siempre puede haber una urgencia, una emergencia, pero debemos cuidarlo al máximo posible. Por eso va bien diferenciar las redes sociales corporativas. Por ejemplo, si tienes una red LinkedIn profesional, pues lo miras solo en horas de trabajo si lo quieres, y si tienes un Facebook profesional y un Facebook personal, hacer dos diferenciados: el personal, en el que tienes tu contacto más personal, y el profesional, en el que utilizas en tus momentos profesionales. Otro aspecto importante es no esconder o negar las crisis. En el momento en el que aparezcan estas situaciones hay que verbalizarlas, no ocultarlo, y que el entorno también sea positivo para que no se oculte, que se pueda gestionar, porque si está oculto va a existir igualmente y va a generar problemas. Que haya un ambiente de confianza en el que se puedan explicar los momentos de crisis. También ser flexible cuando sea posible. Lo que decía, hay momentos que yo tengo horas de trabajo de punta, y otras personas que tienen puntas de trabajo en otros momentos. Pues ver y detectar que cuando yo no lo tenga pueda apoyar a aquella persona, y que cuando aquella persona no lo tenga lo pueda trabajar yo. En el momento que todo el mundo lo tenga, esas puntas que generan mucho estrés y ansiedad, entonces es la estructura organizativa la que tendría que revisarse. Luego también que queden claros la definición de grupos de trabajo. A veces los grupos de trabajo se definen por proyectos, a veces es por una estructura fija estable, etcétera, etcétera. Pero el grupo debe estar definido con sus competencias, sus objetivos, sus momentos de coordinación y no coordinación, etcétera, etcétera. Luego también debe existir tiempo y espacios de descanso en el que haya momentos pues, de alimentación saludable, de reírse, de descansar, y eso aumenta la productividad. Ya sabemos que el cerebro tiene unas posibilidades y que tiene que poder ser acompañado de una manera determinada. Y finalmente, otro consejo que dan, que es muy interesante, que es activar el senior management, o lo que es el acompañamiento del liderazgo de las personas que tienen más experiencia, que son más apreciadas, que son más seguras, que son más comprometidas y que sienten su fuerza laboral. Entonces, estas personas pueden acompañar a las personas que no se sienten así de una manera formal o informal, dándole espacio o no dándole espacio. Pero si seguimos estos consejos para esa estructura empresarial, va a ser mucho más fácil que la mirada cambie y que no se vea a la persona como alguien que se quiere escaquear y que hay que mantener de control y normas, sino personas que quieren ser felices, que quieren crecer con la empresa, que quieren crecer en su entorno laboral y que debemos cuidarlas, porque si no nos cuidamos unos a otros, es evidente que nada en absoluto funcionaría.
Y llegados a este punto os quería recordar que Caminar Quieto, ya lo sabéis, es un podcast de Educatool que quiere aprender con vosotros y con vosotras. Recuerda que para participar en el podcast puedes enviar tus comentarios a través de las redes sociales a @caminarquieto o un audio por WhatsApp o Telegram al 651 830 626. Recordad, aquellos y aquellas que me escucháis desde fuera del Estado español, con el +34 651 830 626. Y después de todos estos consejos que damos a las empresas para poder acompañar esa gestión de la ansiedad y del estrés y cuidar a las personas y prevenir que no existan estos problemas de salud mental en los trabajadores, me gustaría entretenernos en lo que queda de podcast con un interesante artículo que se publicó en enero de 2022 en la Revista Española de Salud Pública, que lleva por título Salud mental y trastornos mentales en los lugares de trabajo. Es de un grupo de psicólogos y psicólogas de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Huelva y de la Universidad de Guayaquil, en Ecuador, de 3 universidades, y que me encantó por los datos que nos proporcionan y también por las conclusiones a las que llegan, que tiene un poquito de relación con lo que hemos comentado hasta ahora. Entonces vayamos a ver en detalle qué es lo que nos puede proporcionar este interesante estudio. Anunciar que aquest any el premi de la 4ª edició Ramon Molines al millor projecte d'impacte social és Educatool d'Àlex Latosa. Además, es el artífice de una herramienta innovadora, Educatool, de la que hablamos durante los próximos minutos. Parlem d'Educatool, que és aquesta eina de la que estem xerrant, i parlem amb el seu creador i professor d'Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC, l'Àlex Latosa. Àlex, bon dia, benvingut. Todos bienvenidos. Vamos a estar conversando hoy día con Àlex Latosa desde España. Así que tremendo privilegio, Àlex, para nosotros tenerte acá. ¿Cómo? És l'Àlex Latosa que ens parlarà sobre noves eines per educar millor. Endavant, Àlex. Y por eso traemos a nuestros micrófonos a un emprendedor UOC, como es Àlex Latosa, psicólogo, logopeda, es director de instituto y profesor colaborador en los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Oberta de Cataluña, de la UOC. Y este estudio ya nos informa que el entorno laboral puede ser considerado uno de los principales factores determinantes que pueden influir en la salud mental de las personas trabajadoras, especialmente relacionados con las condiciones estructurales y organizativas a las que está sometida la persona trabajadora. Tan solo tenéis que recordar el inicio del podcast, ese trabajador de Amazon que nos comentaba las dificultades, el estrés, la presión con ese control. Y recordemos que una persona en su trabajo tiene que sentir control, evidentemente, pero también apoyo. Y cuando ese apoyo desaparece y solamente está el control, nos encontramos con una estructura organizativa autoritaria que lo que genera y lo que provoca es la insatisfacción y un riesgo muy elevado en la salud mental de sus trabajadores. Yo por eso cuando hago una función de consultoría en una empresa y analizamos esas situaciones, analizo de manera muy detallada, y si eres un empresario o una empresaria piensa en ello, analizo de manera muy detallada el control al que están sometidos los trabajadores y también el apoyo que se les está ofreciendo, porque la institución, la empresa debe ofrecer las dos cosas: apoyo, que es lo que necesita la persona, y control, evidentemente, para que el trabajo y su responsabilidad salga adelante con unos indicadores de evaluación, etcétera, etcétera, pero siempre dentro de lo que puede ser
factible dentro de esta prevención de la salud mental. Este artículo, por ejemplo, nos habla que este entorno laboral proporciona efectos positivos cuando ese trabajo aporta satisfacción, cuando contribuye a la autorrealización de las personas, pero también produce estos efectos negativos por situaciones de estrés, por ritmos, horarios de trabajo inadecuados, por posibles situaciones de abuso y o acoso que aparecen muchísimo y que pueden contribuir en la aparición de alteraciones en la salud mental de la persona trabajadora. Por eso es importantísimo que las organizaciones recurran a estrategias de promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad en los lugares de trabajo, que esto ya está sucediendo cada vez más, de manera más generalizada, y las empresas y las organizaciones se están dando cuenta de que deben cuidar esta prevención, porque si no es que las personas vamos a caer en graves problemas de salud mental y sobre todo derivados del trabajo, y ahora mismo representan una importante carga de enfermedad para la sociedad y para la economía de un país. Una sociedad sana siempre va a funcionar mucho mejor. El estrés es considerado uno de los factores capitales capaces de perturbar la salud mental de una persona y determinar el desarrollo de un trastorno mental, pero existen otros factores, como os decía antes, ¿no? Otros factores individuales, como son factores socioculturales, organizativos, biológicos, ambientales, que también evidentemente influyen en mayor o menor medida. Por eso está muy bien que una organización tenga cuidado del apoyo, el control, de cómo cuida a las personas, pero también dar herramientas a las personas para que ellas, a nivel personal, puedan ver las variables y los factores que les afectan directamente. Pero una situación laboral negativa puede desencadenar el desarrollo de trastornos mentales graves, como pueden ser trastornos psicóticos, trastornos neuróticos, trastornos cognitivos, trastornos derivados del estrés laboral, trastornos por abuso de sustancias psicoactivas y trastornos autolíticos. Por eso es importantísimo la detección precoz, el tratamiento, la reinserción o la rehabilitación, y se hace necesaria con una coordinación entre el sistema de salud público o privado y los servicios de salud laboral o de prevención de riesgos laborales. Solo así es como se podrá acompañar lo mejor posible a las personas. También es cierto que el estudio lo remarca, que hay que sumar una serie de cambios y reformas derivadas de la actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y también por las consecuencias de la pasada crisis económica mundial, la crisis de 2008, donde la persona trabajadora se ha visto obligada a asumir una mayor carga de trabajo, un mayor número de capacidades laborales exigidas, y esto, no lo dice el artículo, esto lo digo yo. En cambio, las grandes fortunas, se han continuado enriqueciendo, con lo que evidentemente todo esto se podría regular de una manera más sencilla para cuidar mucho mejor a las personas. Toda esta serie de problemas pues impacta en el eslabón más débil de la cadena, que es la persona trabajadora, y este impacto ha sido especialmente visible en la esfera mental. Y es muy complejo porque hay muchos factores que están afectando. La magnitud del problema, el artículo nos lo destaca, es muy grande, ya que se está cargando de manera muy fuerte a la sociedad, a la economía, con un entorno laboral pues con más jubilaciones anticipadas, con más absentismo y con un concepto que dice el artículo que es muy interesante. Antes lo citaba yo por encima, que es el presentismo. El presentismo, ya sabéis que es ese término que se utiliza aquí tanto, que son personas que están en el puesto del trabajo presentes por miedo a perderlo o por miedo de padecer una enfermedad o tener alguna lesión, y que padecen alguna enfermedad o lesión, pero van al trabajo por miedo a perderlo. Eso es el presentismo. Bueno, y no quería dejar el artículo sin los datos más importantes, ¿no? Que dice, en el caso de las personas afectadas por trastornos mentales graves, hablamos de depresión grave, de trastorno bipolar, de esquizofrenia, se estima que rondan el 2% de la población activa y que además el 55% de las personas con trastornos mentales comunes que dejan el trabajo o que se les acaba el contrato tienen serias dificultades para reincorporarse al mundo laboral. Y el 68% de los que lo consiguen son ubicados en posición de menor responsabilidad de las anteriores, con menor número de horas, con un salario que se ve mermado. Y esto no debería ser así. Eso es así porque la estructura y la organización social no acompaña. Si bien es cierto que se observan diferencias entre hombres y mujeres, especialmente relacionadas en esas desigualdades de género derivadas de menores ingresos,
puede aumentar esa posibilidad de problemas de salud mental. Por ejemplo, se estima que en casos de depresión son aproximadamente el doble de frecuentes en mujeres que en los hombres. Y generalmente las mujeres presentan tasas superiores de depresión, estrés, ansiedad, somatizaciones y trastornos de la alimentación, mientras que los hombres padecen con mayor frecuencia abuso de sustancias y trastornos antisociales. Así que, ¿qué es lo que debemos tener? Pues una estructura que cuide a las personas, una estructura que no solo permita la reinserción de personas que han pasado por situaciones de trastorno mental, sino que cuide a las que todavía no lo han desarrollado, porque si no, vamos a tener que los entornos laborales van a ser máquinas de generar problemas de salud mental como han sido hasta ahora. Esperemos que los cambios que han empezado a llegar hasta ahora vengan para quedarse y que mejore toda esta situación. Aquí estamos los profesionales de la salud para poder acompañar lo mejor posible. Pues nada, llego ya, que veo que me estoy pasando de la media hora de podcast. Llegamos al final del podcast. Aquí finaliza nuestro camino de hoy. Recuerda que tienes un nuevo podcast de Caminar Quieto cada martes a partir de las 5 de la mañana. Disfruta del camino, os espero. Un beso y un abrazo. Nos vemos en el próximo podcast. Cuidaos mucho.